Analiza. Estimadas y estimados docentes, en esta sesión revisaremos el enfoque del área y la competencia lectora. Los contenidos que veremos son definición de competencia lectora, modelo de evaluación de lectura utilizado en la ESE. Comencemos. Bajo el enfoque comunicativo que acabamos de revisar, ¿cómo se define la comprensión lectora? Para responder la pregunta, hay que tener presente que, de acuerdo al currículo nacional, la competencia lectora se define como una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Supone para el estudiante un proceso activo de construcción del sentido, ya que el estudiante no solo decodifica o comprende la información explícita de los textos que lee, sino que es capaz de interpretarlos y establecer una posición sobre ellos. Como vemos, una de las competencias comunicativas de mayor demanda es, sin duda, la competencia lectora. Pero analicemos más sobre esta definición. Haz clic sobre los botones para expandir la definición. Es importante saber que para el currículo nacional, leer es un proceso dinámico que se da a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector. El significado no está solo en el texto, tampoco en el contexto ni en el lector, sino en la interacción de los tres factores, que son los que, juntos, determinan la comprensión. También debemos tener presente que la lectura es un proceso activo, ya que es el lector el encargado de construir o interpretar el sentido de lo que lee, a tal punto de poder establecer una opinión. Y lo hace sobre la base de la construcción del significado que implica no solo la comprensión literal e inferencial del texto leído, sino también la reflexión crítica que implica alejarse del texto y tomar una postura frente al texto. En este punto podrá confirmar o cuestionar la información del texto. Al hacer esto, podemos decir que el lector construyó el sentido del texto asumiendo una postura crítica y activa frente a la lectura. Ahora que ya hemos recordado cuál es el proceso de lectura, podemos preguntarnos, ¿cómo se evalúa la competencia lectora de nuestros estudiantes? En nuestro país, desde hace ya varios años, se viene aplicando una serie de evaluaciones estandarizadas de logros de aprendizaje que buscan darnos a conocer en qué medida nuestros estudiantes están logrando los aprendizajes esperados, según el currículo nacional, en determinadas áreas y grados de la escolaridad. La capacidad lectora también es evaluada en esta prueba. El sentido de estas evaluaciones es proporcionar información válida, confiable y útil a diferentes actores del sistema educativo sobre el estado de los aprendizajes de los estudiantes. Como vimos en la sesión 1, hasta el momento, como se muestra en el gráfico, en nuestro país se han realizado evaluaciones nacionales de carácter censal y muestral, y se ha coordinado la aplicación de evaluaciones internacionales de índole muestral. Cada una de estas evaluaciones estandarizadas de logros de aprendizaje aporta información relevante y complementaria sobre las distintas competencias que deberían desarrollar los estudiantes en diferentes hitos de su trayectoria escolar. Todas estas evaluaciones, ya sean nacionales o internacionales, aportan información valiosa al sistema educativo peruano. A continuación, veremos cómo una de ellas evalúa la competencia lectora, la S. Para una mayor claridad sobre este propósito de la evaluación S, es necesario considerar cómo es el modelo de evaluación respecto a la competencia lectora. El modelo de evaluación de lectura se compone de 3 dimensiones: capacidades lectoras, textos y contextos de lectura.
En este modelo, las evaluaciones son planteadas a partir de diversos textos que pertenecen a distintos contextos, las cuales permiten evaluar las distintas capacidades que forman parte de la competencia lectora de los estudiantes. Haz clic en los botones Capacidades lectoras, Textos y Contexto de lectura para ampliar cada uno de estos conceptos. Las capacidades se despliegan en la lectura de diversos tipos de textos. Son 5 los empleados en las evaluaciones S: narrativos, expositivos, descriptivos, instructivos y argumentativos. Para una correcta interpretación de sus contenidos, es necesario tener claro que cada texto responde a un tipo diferente, lo cual supone que tendrá propósitos y características estructurales específicas. Son diversos los formatos como se encuentran organizados los textos. Tenemos los textos continuos, organizados en párrafos, los discontinuos, organizados visualmente en gráficos, tabla, etc., y los mixtos, cuando presentan algunas secciones continuas y otras discontinuas. Según la cantidad de textos que se presenta en la evaluación, en la S se proponen textos individuales, los cuales provienen de una fuente única. Se presenta al lector un único texto, sin conexión con otros, a diferencia de los textos múltiples, en los que se presenta al lector 2 o más textos que tratan un tema en común y provienen de 2 o más fuentes de información. Cuando leemos, ponemos en juego las capacidades de lectura. Según el currículo, estas son 3. En primer lugar, tenemos la capacidad obtiene información del texto escrito, que consiste en localizar información que se menciona explícitamente en el texto. En segundo lugar, la capacidad infiere e interpreta información del texto escrito, que consiste en usar pistas o señales del texto para construir ideas y relaciones que no son explícitas en el texto. Finalmente, la tercera capacidad es reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto, que consiste en asumir un rol crítico frente a lo que se lee. La unidad o sinergia entre estas capacidades hacen que desarrollemos la competencia lectora. Por último, la S trabaja 3 contextos de lectura. El público, cual es accesible para el público en general y es de interés general. El educativo, producido para enseñar y es empleado por un público específico para aprender. Y finalmente el recreativo, usado con objetivos de esparcimiento y disfrute. Sí que fue una sesión muy enriquecedora. Hemos recordado que el enfoque comunicativo parte de situaciones significativas, a través de las cuales los estudiantes comprenden y producen textos orales y escritos de distinto tipo. Además, que la lectura es un proceso dinámico, activo y estratégico, que las pruebas nacionales S nos permiten evaluar la comprensión lectora en 3 dimensiones: capacidades lectoras, textos y contextos de lectura.